Ok, ¿listos? Mateo 16, versículo 21. ¿Ya tienen todos? Y vamos a leer hasta el 28, ¿ok? Listo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra de Dios. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Yo quiero hablar hoy acerca de la vida. ¿Qué vida vas a escoger tú? ¿Qué vida vas a escoger tú? Amén. Porque es que aquí el pasaje habla de vida, ¿cierto? El que quiera preservar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida, la hallará. Y entonces aquí el pasaje nos está hablando de varias cosas importantes, y esta es una palabra que quiero ambientar de la siguiente forma. Si ustedes miran su Biblia con cuidado, van a darse cuenta que antes del capítulo 16, el relato nos habla acerca de que Jesús hizo unos milagros impresionantes. Por ejemplo, miren ustedes lo que el Señor hace en el capítulo 14. El Señor hace la multiplicación, ¿cierto? Y da alimento a más de 5,000 personas, ¿sí? La multiplicación de los panes y de los peces, ¿cierto? Entonces ahí hace un milagro impresionante. Luego también vamos a encontrar que Jesús anduvo sobre el mar, otro milagro impresionante. Vimos también allá que Jesús sanó muchos enfermos en Genezaret, y luego el Señor hizo un discurso en el capítulo 15. Ahí vemos también el capítulo 15 cómo el Señor sanó a una mujer cananea, ¿cierto? Y entonces fíjese que él salvó a la hija de esta mujer cananea que yacía muerta, y sana a muchos también. Y el capítulo 16, el capítulo 15 finaliza haciendo otro milagro de multiplicación de panes y de pececillos, y en esta ocasión alimenta a más de 4,000 personas. Créame, hermano, y cuando usted mira el pasaje, usted no puede decir no hubo milagros portentosos, hubo milagros demasiado evidentes. La gente supo de esos milagros porque no era común ver milagros en aquel tiempo. Solamente el Hijo del Hombre venía con esa unción especial de hacer milagros, y la gente que yacía seca espiritualmente hablando, pues dieron cuenta de que había alguien que estaba haciendo milagros. Es impresionante, y los milagros no se pueden hacer a menos que vengan de parte de Dios. ¿Aló? ¿Se está conmigo? Pero fíjense que inmediatamente en el capítulo 16, versículo 1, vean ustedes qué empieza pasando. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Qué hicieron los fariseos y los saduceos? Vinieron a tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Pero ¿qué más señal, por favor? ¿Qué más señal que las que acabamos de describir? Ellos eran testigos y habían testimonios de personas de que solamente se hablaba en aquel lugar, en aquella región, de todo lo que Cristo había hecho, y era innegable el poder manifiesto de Dios a través de Cristo. La gente estaba hablando de eso, pero hubo gente que literalmente hablando decidieron decir: no creemos en eso, necesitamos una señal del cielo. ¿Qué más señales del cielo habían ahí? ¿Qué más podemos pedirle a Dios en ese caso? Entonces note
que el capítulo empieza diciendo: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal de ¿dónde? Señal del cielo. Ahora, note cómo Jesús responde ante tal petición. Dice el texto: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Note esto, aquí hay un público que es contradictor. ¿Quiénes eran los contradictores? Los fariseos y los saduceos, eran los religiosos de la época. Ellos eran los que querían ponerle una trampa a Jesús, pero ellos también tenían a su haber toda una cantidad de testimonios y manifestaciones de Dios que ellos a propósito quisieron negar. Entonces no queremos saber nada de Cristo, a pesar de que nos haga cantidad de milagros, lo rechazamos completamente. Entonces es una razón dura, hermano, que hay en esa gente. Ahora, si usted mira el texto, a partir del versículo 5 dice que dejándolo se fue, ¿cierto? Termina el versículo 4, pero el versículo 5 dice: llegando a ¿quién? A sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Note algo interesante, el público ahora cambia, no es el público de religiosos, no es el público de multitudes, el público que tiene ahora Cristo acá son sus propios discípulos. Diga discípulos. Discípulos. Ok, esos son el público que tiene acá. Entonces Él les empieza a dar consejo. Y a partir de este momento, vamos a notar algo en la literatura de Mateo, es que es en este momento en cuando Jesús empieza a anunciar su muerte. Es en este momento cuando Él empieza a anunciar su muerte, porque ya sabía que los fariseos y los religiosos estaban decididos a ponerle una trampa, así que era cuestión de días o quizás de horas que Él fuera a la cruz del Calvario. Entonces es tiempo de hablar de estas cosas. Y aquí llega, dice: llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Recordemos que ellos venían de 2 milagros de multiplicación de panes. Amén. Y ahora mira el versículo 6 y dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahora sí entiende usted el versículo, capítulo que sigue. Dice, ahora bueno, la confesión de Pedro, bueno, esto está bien, porque dice que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo preguntando a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que dijo Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era el Cristo. Y ahí es donde empieza el texto. Fíjense que tuvo un acierto Pedro. Pedro llegó un momento en que el Espíritu le susurró y le dijo: él es el Cristo. Y él lo dijo con propiedad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora vamos a ver que a partir de este momento Jesús empieza a anunciar su muerte, y él empieza a declarar
que era necesario que ir afuera a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro en ese momento lo toma aparte. Ahora, no es Pedro. Quiero que entienda que no es Pedro. Pedro era un discípulo de Cristo, pero Pedro permitió que Satanás tomara control de su boca y de sus pensamientos. Dice que aquí Pedro, entonces dice, lo toma aparte. Y él comienza a reconvenirle, como regañándolo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ahora, quiero que note esto. Pedro le dice: ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Y en ninguna manera esto te acontezca. Pero fíjense que podría sonar como algo muy bonito. Podría sonar como que te están diciendo: oye, no te esfuerces tanto porque tú estás enfermo. No vengas a la iglesia porque va a llover. No hagas estas cosas porque ¿para qué vale la pena? ¿Cierto? Es como sonar eso, como si esa persona fingidamente tuviera consideración, pero realmente no tiene ninguna consideración, porque lo que hace, todo lo que te aleje de Dios es pecado. Así parezca bueno, quiero que entiendas, cualquier cosa, por más buena que parezca, si te aleja de Dios, es pecado, te está tentando a pecar, a alejarte de Dios. Pero toda cosa que te acerque a Dios es lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, vean ustedes que inmediatamente Jesús lo reprende. Así como le había dicho que bien Pedro, ahora le dice: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Eres tropiezo delante de mí. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora permítame hablarles un poquito de esto, porque inmediatamente pasa esto. Jesús enseña esto, aprovecha este momento, dice: entonces Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Ahora, ¿qué significa? Dicho en otras palabras, ¿qué significa esto? Significa que es una palabra que no es para todo mundo. Amados, quiero que usted entienda, esta palabra no es para todo mundo. Usted no le puede regalar esta palabra a una persona que no ha nacido de nuevo. Esta palabra es para gente ya nacida de nuevo. Son gente que ya tiene a Cristo en el corazón. Son gente que ya va a una iglesia. Son gente que quizás están involucrados en una iglesia, en un ministerio, pero que en este preciso momento el Señor le está diciendo: si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren ver la gloria de Dios, ustedes tienen que aprender algo, un principio. Los discípulos se caracterizan porque ellos van en pos de su maestro. Una característica primera que quiero que tú aprendas, Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás, Jesús les dice: quiero que ustedes entiendan que ser discípulo significa negarse a sí mismo. Ser discípulo es negarse a sí mismo. Pero no solamente negarse a sí mismo, sino en segundo lugar, tú tienes que tomar tu cruz y seguirme. Ahora, en otras palabras, recuerde que Pedro le está diciendo: Señor, no te acontezca tal, compadece de ti mismo. ¿Cómo así que vas a morir? Pero Jesús dice: yo la tengo clara, Pedro. Yo vine con un propósito, es venir a dar mi vida por muchos en la cruz del Calvario. Pero tú me estás invitando a no cumplir el propósito del Padre. Eso es dicho de otra manera. Sonaba muy bonito. Satanás, ya, yo te quiero decir una cosa: Satanás no te va a hablar con palabras feas, te va a hablar con palabras susurrantes, diciéndote: considérate, pobrecito tú, eres una persona muy sufrida, deberías de verdad no ir a la iglesia hoy, deberías ir a pasear, mira esa piscina, aguas azules, cloro, olor a cloro, ese tobogán te está esperando. Esa licuadora allá en Piscilago te está esperando, ese zoológico te está esperando, ese tiempo, ese lugar de jardín, está bien. Amado, yo le digo una cosa: no estamos en contra de pasear, no estamos en contra de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. La pregunta es: ¿hacerlas cuándo? Hay gente que es experta. Bueno, yo justifico a los que por ahí de vez en cuando faltan, pero no falta domingo que no vaya a la ciclovía. Y tú te los encuentras y les preguntas: ¿y por qué no fuiste? No, es que tenía que hacer la ciclovía y esto. Hermano, la semana tiene 7 días.
Y el culto dura 2-3 horas en una semana. ¿Por qué tiene que ser esas 2-3 horas que tú tienes que hacer estas cosas? Cualquier cosa, por buena que parezca, que te aleja del propósito de Dios es pecado. Y aquí vemos una confesión de Pedro. Primero dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús lo halaga por eso. Pero luego dice, Jesús le confiesa, tengo que ir a Jerusalén y tengo que ser maltratado y muerto por los judíos. Y Pedro inmediatamente dice, no tal te acontezca, compadécete de ti mismo. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque identifico que tú me quieres alejar de mi propósito. Suena muy bonito lo que tú dices, suena muy halagador lo que tú dices, pero así como te halago en el comienzo, en esta no te halago. Y entonces, esto puede pasar hoy en día, amados. Y esto es el mandamiento para nosotros. La primera cosa, estás en la iglesia, estás aquí hoy, pero yo te hago una pregunta, ¿te has negado a ti mismo? Y paso segundo, ¿has tomado su cruz? Y fíjense que es lo suficiente, o sea, la cruz era lo suficientemente malo para los discípulos escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado, que moriría en la cruz, y ahora Jesús les dice que de ellos tienen que hacer lo mismo. Cuando Jesús les habla a los discípulos, allí a sus discípulos le está diciendo, ustedes también van a morir con esta muerte. Muchos de ustedes van a morir con este tipo de muerte que yo voy a morir, pero ustedes tienen que, si van a ser mis discípulos, tienen que demostrarlo de esa manera. Entonces, negarse a sí mismo y tomar la cruz no es otra cosa que todos ellos sabían que a qué se refería Jesús cuando dijo esto. Cada uno sabía que la cruz era un instrumento implacable de muerte. La cruz no tenía ningún otro propósito sino empezar a oprimir, era opresiva. La cruz no se trataba como hoy en día de ceremonias religiosas donde en Semana Santa sacan una cruz, hacen una procesión y todo el mundo te carga aquí en cadenitas, ¿cierto? En gargantillas. La cruz no significaba eso, no tenía otro propósito sino que muerte, significa muerte, muerte. Siempre que tú pienses en cruz, piensa en muerte. La cruz simboliza muerte, mi amado hermano, y la cruz no tenía otro propósito. La cruz no se trata de ceremonias religiosas, no de tradiciones, no de sentimientos espirituales. La cruz era una manera de ejecutar a la gente, y Jesús explicaba la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla, ¿cierto? Perder la vida es encontrar la vida, pero buscar la vida es perderla. ¿Cómo así? No te entiendo, Jesús. ¿Por qué no me explicas eso? Ayer estamos leyendo en la oración de la mañana una historia que nos relata, es una historia real que relató de un hombre, un pastor que estaba en un país comunista. Y resulta que al pastor se le prohibió predicar de Cristo, y como no quiso dejar de predicar a Cristo, el pastor terminó por varios años en la cárcel. Y muchos de los hermanos de la iglesia terminaron junto con él en la prisión. ¿Y sabe qué hizo el pastor? En lugar de quejarse, decir, ¿por qué me pasa esto?, él empezó a predicar en la cárcel. Pero más que predicar, a él lo trataban de callar. Y entonces, para callarlo, a él y a sus compañeros les pusieron cadenas para hacer más dramático el suplicio. Y en ese momento ellos cantaban y cantaban, y como no tenían instrumentos musicales, aprovecharon las cadenas que tenían, y entonces empezaban a mover las cadenas a un ritmo, y empezaban a entonar canciones de adoración. Empezaban a entonar canciones de adoración. O sea, fíjense qué tremendo, porque se acuerda uno mucho de lo que Pablo sufrió en Filipo junto con Silas. En Hechos 16 nos relata que a Pablo y a Silas los azotaron y posteriormente los encerraron en la cárcel con cepo en sus piernas y en sus brazos, y en ese momento, en lugar de ellos quejarse, ellos empezaron a alabar a Dios, y mientras alababan a Dios, las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron, las rejas se abrieron, y los prisioneros salieron, y el carcelero dijo, ¿qué pasó acá? Y se iba a suicidar. Pero en ese momento Pablo dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Y este hombre cae de rodillas delante de este hombre y le dice, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y aquel que azotó a Pablo y a Silas, ahora le cura las heridas, y no solamente le cura las heridas, sino que ahora se convierte en un cristiano más junto con toda su familia. ¿Sabe una cosa? Es negarse a sí mismo. Pablo decidió negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, dejar de pensar tanto en uno. Es pensar menos en uno, es pensar menos en uno y pensar más en los demás. Él empezó a negarse a sí mismo, y negarse a sí mismo no es asumir algún tipo de ascetismo. Ascetismo es como lo que hacen los monjes, las monjas y los monjes. Son ascéticos, hacen voto de pobreza. Entonces mira que sus togas son llenas de hilachas, parecen desgastadas, ¿cierto? Y usan lazos por acá y alpargatas bien desgastadas, y así muestran como la pobreza y arrastran los pies. Eso no es negarse a sí mismo. Eso es un ascetismo falso y externo, y el ascetismo que habla el Señor, el negarse a sí mismo, tiene que ver con tu interior, tiene que ver con tu forma de ser, porque tú puedes hacer ascetismo externo, pero ser la persona más orgullosa del mundo. Y yo te quiero decir que no solamente la gente piensa normalmente que la gente que tiene muchos recursos son las más orgullosas, pero yo te voy a decir una cosa: no hay más orgulloso que el pobre. No hay más orgulloso que el pobre. Hay más orgulloso en los pobres que la gente que tiene más plata. O sea que el orgullo no toca a cualquier puerta. Entonces vean ustedes que no significaba otra cosa. Ahora note que el Señor le empieza a tomar esta palabra y le empieza a decir que tomar la cruz no significaba tampoco tomar cargas irritantes. O sea, mucha gente interpreta el pasaje, es que tienes que tomar la cruz. Entonces, ¿qué es tomar la cruz? Venir a la iglesia obligado, venir a servir a la iglesia. Entonces tienes que aprender a mover sillas, a limpiar las sillas, a limpiar el baño, a barrer, a trapear y a regar las plantas que están afuera. Y después tú vienes y lo haces, pero no lo haces de una manera correcta. Entonces lo hiciste, pero no te negaste a ti mismo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La negación tiene que ver con una actitud. La negación tiene que ver con sacrificar tu orgullo. Y entonces, note que esto inmediatamente tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a que Dios te supla tus ambiciones egoístas. Cuando tú vienes acá a la iglesia, tú no vienes a pensar en ti, tú vienes a pensar en lo que Cristo hizo por ti ya hace 2000 años. Y eso tiene que traer un efecto en nosotros. El efecto es que ahora que tengo la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿qué debo hacer para poder servirle al Señor? Fíjense que eso es lo que finalmente Dios va a mirar. Es la negación de tu propia fuerza, de tu propia sabiduría. Ahí es donde viene Proverbios 3:5, ¿cierto? ¿Te acuerdan de Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia lo repite por todos los lados. El problema que tiene el ser humano es orgullo. Mira, yo le digo una cosa: eres más peligroso tú que el diablo. Dígaselo al hermano que está al lado: tú eres más peligroso que el diablo. El enemigo más tremendo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. El diablo lo único que hace es colocar susurros y decir: mira, pobrecito, tú trabajaste 24 horas esta semana y por fin vas a descansar y justo es el domingo. Pero yo realmente admiro a aquellos que trabajando de noche vienen acá temprano así y luchan con el sueño, pero están diciendo: yo tengo que recibir de parte tuya, vengo a ti. ¿Sabe una cosa? En estos 20 siglos después de que Jesús hemos hecho un buen trabajo de higienizar, de ritualizar la cruz. Sin embargo, Jesús dijo algo así: camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. El tomar tu cruz no era una ruta, se trataba de un viaje sin regreso. No había boleto de regreso en un viaje del que nunca se regresa. Escuche, tomar la cruz también significa
que cuando tú estás acá, tú miras la cruz, los beneficios que Jesús dio por la cruz del Calvario. Tú vienes acá no para que Dios te bendiga. Tú vienes acá porque ya Dios te bendijo. Y eso lo hizo hace 2000 años. Cristo ya lo hizo allá. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, 14. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué significa tomar la cruz, hermanos? Tomar la cruz significa que no se refiere a una irritación en la vida. Por el contrario, implica tomar el camino de la cruz. La imagen es de un hombre ya condenado, requerido a tomar su cruz en el camino hacia el lugar de ejecución, así como le fue requerido a Jesús. Y cada cristiano, de alguna forma, nos convertimos como una especie de carpintero, donde decimos: Señor, es un privilegio seguirte con una cruz a cuestas. Es privilegio. Negarse a sí mismos, tomar la cruz, hermano, expresa también la idea de que no se trata de una autopromoción. Cuando tú tienes la oportunidad de servir al Señor, tú no te autopromocionas. ¿Aló? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no ha tomado la cruz. Están en las iglesias porque quieren ser vistos de los hombres. Entonces no se trata de autopromoción, no se trata de autoafirmación. La persona cargando la cruz sabía que no se podía salvar a sí mismo, y negarse a sí mismo no es lo mismo que la abnegación, porque esa es otra confusión. Practicamos la negación cuando por un buen propósito ocasionalmente rendimos cosas o actividades, pero cuando negamos a nosotros mismos, rendimos a nuestro ser, a Cristo, y determinamos obedecer su voluntad. Es decir: Señor, yo no voy a hacer mi voluntad, no vengo a pedirte por mí solamente, vengo a pedir qué debo hacer acá. ¿Para qué estoy acá, Señor? Recuerda que Isaías lo dijo en el capítulo 6, dijo: Señor, ¿a quién enviaré? Dijo el Señor. Preguntó el Señor: ¿a quién enviaré? Y inmediatamente Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. No dijo: heme aquí, envíalo a él. ¿Cierto? Nehemías, cuando le llevaron esos reportes de Jerusalén y se encontró con este muchacho, con Hanani le dijo: todos estamos en una situación muy adversa. Nehemías podía haber dicho: bueno, muchacho, qué pena, tristeza tremenda, voy a estar orando por ustedes a ver si qué Dios hace. Inmediatamente él oró y dijo: Señor, yo creo que si tú me pusiste ese hombre en el camino, yo soy el llamado a hacer solución. Yo soy un instrumento en tus manos, y vaya instrumento en las manos. Y tenía que superar cantidad de tropiezos, porque nomás el hecho de ser copero y el hecho de estar en la corte del rey le equivalía a que si ese hombre se negaba a lo que el rey quisiera, podía ser ejecutado. Sin embargo, él dijo: Señor, voy a orar para delante del varón. Y no solamente Dios le dio buen éxito delante del varón, sino que el varón, el rey, le dio provisión para hacer la obra que Dios le mandó a hacer. ¡Wow! ¿No le parece interesante? ¿Vale la pena negarse uno a sí mismo? Negarse a sí mismo va en contra de los principios de la filosofía y de la psicología moderna. Usted se da cuenta que hoy la psicología moderna nos impulsa mucho a mirar la autoestima. Mira tu autoestima cómo está. Pobrecito tú. Es que si tú tienes una autoestima baja, yo creo que tú no vas a ser un buen papá, no vas a ser una buena mamá. Si tú tienes una autoestima baja, déjame decirte que Dios condena la autoestima, porque la autoestima habla de orgullo, de soberbia, y en lugar de autoestima el Señor dice: quiero que tengas Cristoestima. Por eso Gálatas 2:20 dice, que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces fíjense qué paradoja, tomar una cruz, hermano, y seguirlo. Ahora pues vaya conmigo a los versículos 25 al 27, ¿cierto? De Mateo 16, que dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué hace? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme. Note interesante,
Note que todo, dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjense que nosotros tenemos que seguir a Jesús de esta manera. La única manera en la que encontraremos la vida, suena raro decirlo, tú nunca vas a vivir hasta que tomes tu primer caminar a tu muerte con Jesús. Pero esa es la idea, no puedes obtener una vida de resurrección sin haber muerto primero. Tienes que morir a ti mismo. Las iglesias están llenas de gente orgullosa, hermano. Tengo que decirlo. Yo que tuve la experiencia de trabajar en Sociedad Bíblica y visitaba varios ministerios, me daba cuenta que mucha gente tenía mucha opulencia, mucho orgullo, mucha soberbia, le cuesta trabajo perdonar, atropellaban hermanos, los hacían sentir mal y aún así predicaban con tanta opulencia. Y yo le digo, ahí no está Dios, ahí no está Dios. Yo conozco ministerios así. Yo le digo, Señor, ayúdanos a que nuestra iglesia no caiga en esa red. No queremos ser soberbios ni orgullosos, ni queremos tampoco pasar por encima de nadie. Atropellar a la gente no es parte del plan de Dios. La familia de Dios es la iglesia unida, donde nos apoyamos unos con otros. Pero fíjense aquí que el Señor está diciendo que hay mucha gente que quiere venir a la iglesia para hallar una cierta vida. Y la palabra vida acá significa que quieren pedirle a Dios que les bendiga en esta tierra. Le piden a Dios que les vaya bien en el trabajo y no está mal. Le piden a Dios que les vaya bien en el matrimonio y no está mal. Le piden a Dios que Dios les dé un aumento de sueldo y no está mal. Le piden a Dios que sus hijos entren a la universidad y no está mal. Vea, hermano, está bien pedir eso, pero eso no debe ser lo más importante. Porque si tú enfocas tu vida ministerial o tu vida espiritual solo pidiéndole a Dios esas cosas, eso es vida de esta tierra, es solamente para que te vayas a esta tierra. Y tú, ¿y la eternidad dónde está? O sea, tú estás trabajando solamente para esta vida. Y yo no he visto, primera vez que he visto una funeraria, una carroza fúnebre que detrás vaya un camión con trasteo. Yo nunca he visto eso. No sé si tú lo has visto, pero el muerto llegó sin nada y se va sin nada. Y lo que tanto tú abonaste, trabajaste, te estresaste durante toda tu vida, pasa a las manos de quien menos se lo merece. ¿Sí o no?